Hola Capricornio, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer este tarot general con mucho amor, ¿sí? Entonces, nada, vamos a comenzar. Como siempre, empezamos con tu mensaje de parte de los arcángeles. Y te recuerdo que al ver el video completo, apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados, así que gracias y bendiciones para ti. Hoy el arcángel Gabriel quiere decirte, tu creatividad es valiosa. Tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Mira qué lindo mensaje. Y quiero que ya mismo escribas en los comentarios y decretes para tu propia vida. Mi creatividad es valiosa, ¿sí? Porque a veces los seres humanos tendemos a menospreciar bastante todo lo que, digamos, puede estar sucediendo en nuestra vida, los dones, los beneficios que el universo nos da. Bueno, recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, puedes ir a nuestra descripción o al primer comentario y allí encontrarás mis datos de contacto, ¿ok? Toma lo que resuene y el resto libéralo. Vamos a ver un primer mensaje general que puedes aplicar a cualquier área de tu vida. Luego vemos economía y luego vemos amor. Bueno, en este momento tu primer mensaje te dice, estarás a salvo del crimen. Mira que es una promesa de protección súper linda. Es una promesa a través de la cual el universo y en especial cada uno de los arcángeles te están diciendo, oye, yo estoy cuidando de ti. La próxima semana quiero que deseches todos los miedos, que vayas con plena seguridad de que tu respaldo no es un respaldo humano, que tu lucha no la estás enfrentando con fuerzas humanas, sino que tu respaldo viene del universo, viene de arriba, viene del cielo y de todos tus guías espirituales y tus ancestros que quieren verte bien. Entonces, nada de sentir miedo, siéntete seguro, siéntete segura. Eso te están diciendo en este momento como mensaje general. Te dice protege lo que te es sagrado. En medio de esa protección, quiero que hagas una oración durante 7 días por las personas que son más importantes para ti. Oración de protección. Sí, eso es lo que me indica que en este momento es como más prudente para ti, más necesario. Y finalmente te está diciendo, sufrirás una transmutación. Mira que este tema de las transmutaciones y de los cambios que vienen, cuando nos hablan de transmutaciones son cambios internos que en ocasiones pueden ser un poquito difíciles, pero que son necesarios, ¿sí? Las transmutaciones son siempre estos cambios que el universo nos lleva a tomar cuando no somos capaces de dar un siguiente paso. Entonces, se acerca un cambio, te va a dar un poquito de miedo, puede ser, o te está dando miedo un cambio, pero el universo quiere que te sientes seguro, que te sientas protegida. Bueno, vamos a pasar en este momento al plano de lo económico y quiero que ya mismo coloques, te suscribas y activa la campanita. Te cuento que cuando lleguemos a... ¿a qué? Cuando lleguemos a 20,000 suscriptores, a 40,000, vamos a sortear 2 lecturas privadas, ¿sí? Ok, entonces síguenos en YouTube, síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, en este momento para tu parte económica te dice, Cronos masculino y femenino, tienes tus ideas claras, eres una persona muy desconfiada, no eres muy creyente en los sentimientos. Mira que te está diciendo que tienes que actuar de manera súper objetiva respecto a una situación económica en los próximos días, que no le metas corazón, que así está bien. Que si de plano, digamos como que interiormente te están diciendo que no te confíes mucho, pues no es que estés paranoico o paranoica. Realmente es el universo o tus guías diciéndote a través de tu voz interior que debes de tener cuidado con una situación en los próximos días. Ahora vamos a esclarecer un poco más esto. Veamos qué números de la suerte hay. El 72, el número 54 y el número 51, ¿ok? Números súper importantes.
Bueno, veamos ahora qué más nos dicen las cartas. ¿Qué se viene? Recuerda suscribirte. Bueno. Tenemos esta carta de este 3 de bastos en este momento por este lado, y esto me habla acerca de la desconfianza. También me habla de que hay personas cerca de ti buscando, o sea, como que apoyándote o mostrándose de una manera súper cercana, súper amable a ti, pero básicamente están intentando sacar como una segunda ganancia, es decir, es un apoyo que se está dando por conveniencia más que porque realmente les nazca, ¿sabes? Esto veo que te va a generar una gran decepción o tristeza, me dice esta carta, un disgusto lógicamente, pero, ¿sabes? Yo pienso que como esta carta de la purificación lo dice, a veces es bueno que se decante de nuestra vida todo aquello que realmente no nos está favoreciendo. Esta carta de este 8 me dice que a la larga alejarte de ciertas personas en el plano profesional o económico, o que esta gente dé la cara, te va a acelerar el camino hacia un objetivo o hacia una meta. Siento que estas personas estaban generando como una especie de retraso y que se aprovechaban de esta actitud de mártir que la picota me marca, ¿listo? Entonces mucho cuidado con ello. A desconfiar, a guiarte por tu intuición en los próximos días. Vamos a ver ahora qué viene para el plano de lo sentimental. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Tenemos la letra Q, la E, como iniciales importantes, la letra A y la letra Z. Puede ser la inicial del nombre, inicial del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes en el amor estos días. Cáncer, tenemos a Piscis y tenemos a Libra. Veamos qué se puede estar viniendo. Wow. ¿Saben que hay una persona que próximamente podría estar enviándoles un mensaje a ustedes? Podría estar actuando con mucha prudencia, acercándose, tanteando el terreno para una especie de reconciliación. Esa carta de la templanza me marca esto, ¿no? Digamos, relaciones que se van a ver enfrentadas a una reconciliación, y digamos que la iniciativa la va a tomar esa persona. Sí, o sea, tú como que mantente ahí en tu puesto, digno, digna. Pero sí, definitivamente esa persona va a luchar por ti, esa persona va a regresar. Esto pues no va a ser como, digamos, como que tan fácil que se la vayas a poner. Tú eres al fin y al cabo un Capri en signo de tierra, y eso es lo que quieres que esta persona, pues, digamos, te ofrezca estabilidad, ¿sí? Entonces, alguien viene con una propuesta de reconciliación en estos días. Siento que tú deberás colocarle los términos y las condiciones para ver si realmente te conviene o no. Ponle un plazo de tiempo, ponle, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, como un periodo de prueba. Si esta persona en ese tiempo vuelve a sus mismas andanzas por la cual la relación terminó, pues lo más factible para ti es que definitivamente termine las cosas. Mira que yo veo que realmente en muchas de las ocasiones es una oportunidad de que la relación se fortalezca y de que se hablen las cosas que definitivamente pues están sucediendo mal entre ustedes dos. Y este 2 de copas me habla de que muchas relaciones van a salir fortalecidas e incluso podrían terminar en un matrimonio. Esta es la carta de la regeneración. Me dice que para que esto se dé es supremamente importante que ciertas cosas a las cuales no se les ha dado un cierre de manera efectiva, pues sí se puedan cerrar, ¿sí? Entonces, nada, prestarle mucha atención. ¿Cuáles son esos temas que no queremos tratar como pareja, a los cuales no les estamos dando como el manejo adecuado, sino que simplemente los estamos ignorando? Esos temas hay que sacarlos a la luz, amigos, no se los puede ignorar, ¿sí? Porque digamos que han sido los que han llevado a que la relación pues de una u otra manera se obstaculice y llegue o
esté donde está en este momento. Tenemos esta carta como una carta final del oráculo para ti y te está diciendo: una tentadora oferta necesita un alto precio por pagar. Entonces es eso, no le pongas tan fácil las cosas de reconciliación a esta persona. Llévalo a que definitivamente pues le cueste, tenga que lucharla, tenga que esforzarse por estar bien contigo, ¿listo? Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si solo escuchas un video, tu mensaje siempre va a quedar a medias. Si no conoces tu ascendente, quiero que escuches el video de Aries, que está al final de la descripción del video, que le des clic a la pantalla allí. Y pues nada, toma ambas lecturas lo que te resuene. Recuerda que para participar debes suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Si cumples los requisitos, participas. Bendiciones, te queremos muchísimo.